Yo soy Jolie y estoy muy contenta por darte la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a ir con una cápsula del tiempo. Vamos a viajar aproximadamente a 2017, si no mal recuerdo, o 2016, pero hace muchos años atrás. Y la recuperación de este video lleva un agradecimiento muy especial para... En su momento, el video le gustó tanto que lo descargó en su computadora para poder tenerla de referencia en sus propios proyectos. ¿Y por qué traigo este video de nuevo? Ya lo he contado en anteriores videos, pero si es la primera vez que llegas por aquí, te platico que tenía otro canal. En ese canal compartía todos mis proyectos manuales. Especialmente subía cosas en referencia a juguetes y muñecas. Tomaba muñecos o muñecas en malas condiciones y trataba de repararlas. Y te cuento todo este contexto porque necesito advertirte, el video no tiene la mejor calidad. Fue grabado hace años con una cámara muy viejita. Es una mini videocámara. Bueno, en ese tiempo era mini, que grababa video de forma digital, pero los resguardaba en mini CDs. Contar todo esto hace que me sienta más viejita de lo que soy. Pero bueno, mi fecha de nacimiento tiene el 1900. Y así sea que yo haya nacido en 1901 o 1999, pues ya soy del siglo pasado. Aunque vas a ver un video con este tipo de calidad, te lo juro que me esforcé mucho en su momento y no me lo vas a creer. Pero donde me esforzaba más era en la edición. Y sé que me puedes decir que con qué cara digo que me esforzaba en edición. Ay, te lo juro que me esforzaba y yo decía, wow, me quedó increíble. No tengo vergüenza, de veras. Porque vas a ver stickers de las rosas así bien en grande que abarcaban como que toda esta área. Ay, yo no sé qué me pasaba por la cabeza. Ay, de veras. Pero así como me esforzaba en ese tiempo, me sigo esforzando y me voy a seguir esforzando para mejorar. Y esta vez sí poder decir, quedó bien. Bueno, no voy a extender más esta introducción, así que vamos con el video. ¡Cling! Esta muñeca es una Diva Star de la marca Mattel, en su versión Alexa. Llegó a mí por una donación en este estado, el cabello completamente maltratado, los circuitos ya no funcionaban y el cuerpo estaba muy manchado. Para limpiarlo, usé una toalla desechable con un poco de acetona pura y así retirar cualquier residuo sobre la superficie. Varias manchas se fueron por completo, pero algunas más profundas se quedaron. En este caso no insistí más con la acetona, pues de frotar mucho con ella podría dañarse el material. La acetona pura me permite eliminar la pintura original de la muñeca. Para acceder mejor a algunas zonas, cambié la toalla por un hisopo, y aunque parece brusco el movimiento, en realidad es muy suave. Es solo porque aceleré el video. Para arreglar el cabello lo lavé con shampoo, y con un poco de agua caliente y suavizante de telas, humedezco el cabello para facilitar el desenredarlo con un cepillo, iniciando con las puntas para ir eliminando los nudos. Poco a poco el cabello se vuelve suave y de nuevo los movimientos son gentiles, solo que al acelerar el video pareciera no serlo, pero sí. Para mejorar su aspecto, retiro las puntas maltratadas con un pequeño corte recto. Y he llevado el flequillo hacia atrás, guiando el cabello con agua caliente y una banda elástica. Unos popotes cortados en los extremos funcionarán como rulos para rizar el cabello. Estos popotes los sujeto con gomas elásticas. Para crear mejor el rizo, humedezco con agua caliente y dejo secar. En esta ocasión uso pintura acrílica a base de agua en tono blanco para crear un esquema
muy simple de los huesos, pues la muñeca será una Catrina, un personaje principal en la cultura mexicana en temporada de Día de Muertos. La Catrina representa la igualdad en la muerte, al mismo tiempo, la vida y la memoria. En fin, es parte de la identidad mexicana. En su momento hice esta muñeca para colocarla en el altar de muertos de mi familia, pues quería ofrendárselas a mis 2 hermanitas fallecidas. Por varios años, esta muñequita nos acompañó en el altar en esas celebraciones. La pintura que ocupo es de la marca Acrylex. Es una pintura de gama media con emulsión acrílica y la aplico con un pincel muy delgado, acompañando el color blanco con un ligero toque de negro para enmarcar la estructura de los huesos y que estos resalten más. En el rostro uso como guía pequeñas líneas que hice con lápices de colores acuareables para continuar con la pintura acrílica. En los ojos usé como referencia el diseño del personaje La Catrina de la película El libro de la vida. Si bien esta película no expresa la verdadera cultura mexicana, el origen de los personajes que menciona, ni las celebraciones de Día de Muertos, pero sí que es agradable de ver y muy entretenida. Yo la he visto varias veces y la disfruto bastante. Los ojos de la Catrina evocan el fuego de la vida, y eso es lo que quise otorgarle a esta muñequita. El rostro está decorado con flores rojas y delgadas decoraciones en azul. El fondo blanco con las decoraciones en azul están inspirados en la cerámica de Talavera, también representativos de México. Y aunque en el rostro la decoración es pequeña, va justo con esa intención, algo vibrante y colorido, tal como es la vida. Retiro los rulitos y solo falta ponerle su ropita. A mí me encantó cómo quedó. Claro, si lo digo yo misma, quizás no cuente mucho, pero en verdad que sí me gustó. Y como lo dije antes, esta muñeca acompañó a los altares de mis hermanas durante varios años. Espero que este video te sirva de guía e inspiración para tus propias creaciones. Nos vemos en un próximo video. Y mientras tanto, deseo que tengas días felices, muy felices. ¡Mua!